Bienvenidos al último café y nos vamos, donde cada sorbo de café nos lleva un viaje a través del tiempo. Así que toma tu asiento, prepara tu taza y sumérgete con nosotros en la historia más fascinante de nuestro pasado. Hola, seguimos con el segundo capítulo de la evolución histórica entre el federalismo y el centralismo en Colombia. Hoy nos encontramos en un momento decisivo en el camino hacia la libertad de nuestra tierra. Un tiempo en el que dos gigantes como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander emergen para liderar la lucha por la independencia. Pero más allá de la batalla contra su opresor externo, se gestaba una lucha interna, un debate ideológico que definiría el futuro de la nación, preguntándonos, ¿deberíamos inclinarnos hacia el centralismo o abrazar el federalismo? Bolívar, el libertador, un hombre de visión amplia y sueños grandiosos para su tierra, creía firmemente en la necesidad de unir las diversas provincias bajo un gobierno central y fuerte. Para él, la fragmentación era sinónimo de debilidad, una puerta abierta a las intervenciones extranjeras y a la desintegración del sueño de una gran nación. Su objetivo era claro: forjar una república unida y poderosa, capaz de entender su recién conquistada libertad como cualquier adversario. Abro un paréntesis y explico lo siguiente. Este pensamiento de Bolívar no siempre fue así. Para 1810 hasta 1814, el pensamiento de Bolívar era de una corriente de un federalismo, pero viendo la reconquista española, optó por inclinarse hacia un centralismo, con las razones ya expuestas anteriormente, porque así la nación se crearía fuerte. Este momento es crucial, queridos oyentes, porque nos habla de la lucha por la independencia y también por esa búsqueda de una identidad política y social que hoy en día se continúa. La visión de Bolívar y Santander y las decisiones tomadas en aquel entonces nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la unidad y la diversidad, un tema que sigue siendo central en nuestro viaje como nación. Y ese dilema no solamente lo vivió Bolívar, lo vivió Antonio Nariño en su momento, cuando creía en el centralismo, y más adelante se inclinaría al federalismo. Inclusive Santander primero se inclinó hacia un federalismo tibio, después junto con Bolívar optaron por el centralismo y mucho tiempo después volvería a inclinarse por el federalismo. Seguimos entonces con esta historia, en esta dicotomía entre la evolución de un centralismo o la evolución de ese federalismo. Y seguimos entonces relatando que tras la euforia y el júbilo de haber alcanzado la independencia, nuestra joven nación se encontraba en una encrucijada. La alegría de la libertad conquistada daba paso a esos antiguos dilemas y esas profundas reflexiones sobre el rumbo a seguir. La Constitución de Cúcuta de 1821, aunque intentaba establecer un marco de gobernanza centralista, no lograba silenciar las voces que clamaban por un modelo federalista. Este debate no era meramente académico, era una búsqueda apasionada de la identidad de nuestra república. Los viejos debates resurgían con fuerzas. Resaltaban las siguientes preguntas: ¿por qué Santa Fe debería ser el centro del todo el poder? ¿O por qué no abrazar un modelo federalista al estilo de Estados Unidos, que cada estado tenía la potestad de autorregularse? Estas preguntas no solo reflejaban una división ideológica, también mostraban la lucha por la representación y el poder en el seno de la recién liberada nación. El escenario estaba marcado por diferencias cada vez más pronunciadas entre los seguidores de dos figuras titánicas. Por un lado, los santanderistas, partidarios de Francisco de Paula Santander y que creían en una visión de gobierno más liberal y federalista. Y del otro lado, los bolivaristas, aquellos que creían en la visión de Simón Bolívar de un Estado fuerte y centralizado. En este contexto, Bolívar propone lo que se conocería como la Constitución Bolivariana. Estamos hablando entre 1826 y 1828. Esta propuesta radical en su esencia
buscaba establecer un gobierno centralizado con rasgos casi monárquicos. O sea, buscaba que el presidente fuera vitalicio y que el Senado fuera compuesto por militares y con la posibilidad incluso de que el cargo presidencial fuera hereditario. Estas propuestas no solo buscaban asegurar la estabilidad y la unidad de la nación, sino que también buscaba o reflejaba la profunda desconfianza de Bolívar hacia el caótico juego de la democracia y su temor a la fragmentación del país. Es curioso ver cómo estas dos figuras históricas iniciaron en la época de la Patria Boba con un pensamiento federalista, y cuando inician las campañas libertadoras, los dos apoyan ese pensamiento centralista, y al final, cuando ya construyen la nación, uno se inclina por ser federalista y con tendencias liberales, y el otro se queda con ese pensamiento centralizado, casi tirando a una monarquía o una dictadura, y con unos ideales conservadores. Siguiendo con nuestro relato, entonces, esa visión bolivariana desencadenaría y fortalecería la disputa entre los partidos del centralismo, encabezado por bolivaristas, y los defensores del federalismo, encabezados por los santanderistas. Estábamos sin duda en medio de una lucha ideológica que definiría el futuro del país, o sea, de Colombia. Queridos oyentes, este periodo de nuestra historia nos habla de la complejidad de construir un país desde cero, de los desafíos que implica elegir un sistema de gobierno que no solo sea eficaz, sino que también refleje los valores y las aspiraciones de su pueblo. La discusión entre centralismos y federalismos, entre Bolívar y Santander, no es más que una anécdota histórica. Es un reflejo de nuestra constante búsqueda de equilibrio entre la unidad y la diversidad, y la autoridad y la libertad. Avanzando en la historia, nos encaminamos hacia el cambio y nos encontramos con episodios que son claves y que marcarían el rumbo de nuestra nación. Ya entre 1839 y 1842 se desata la Guerra de los Supremos, un conflicto que a primera vista podría parecer originado por motivos religiosos, como el cierre de unos conventos. Sin embargo, este acontecimiento se convierte en el catalizador para que los federalistas se aprovecharan de ese descontento y se declararan supremos, mostrando su oposición al centralismo, buscando una oportunidad para afirmar su autonomía y separarse del poder central que emanaba de Santa Fe, declarándose así unos periodos de inestabilidad política y muchas guerras civiles. Este periodo de agitación no solo refleja las tensiones latentes entre diferentes visiones de gobierno, sino que también prepara el terreno para un cambio fundamental en la estructura política del país. Ya para 1851, tras años marcados por guerras civiles y conflictos internos, Colombia da un paso decisivo hacia el federalismo. Este cambio de rumbo tiene el propósito de establecer una estabilidad política duradera, alejándose del centralismo que había concentrado el poder en la capital y restringido la autonomía regional por años. La Constitución de 1853 se convierte en un hito en este proceso de transformación. Por primera vez se establece que los departamentos tendrían la facultad de elegir a sus gobernantes, esto a través de elecciones, un marcado contraste con el sistema anterior, donde tales decisiones eran centralizadas desde la capital. Además, se instituyen las asambleas departamentales, se implementan reformas sociales de carácter liberal, se introduce el voto universal y se decreta la libertad de los esclavos, medidas todas que apuntan hacia una sociedad más inclusiva y participativa, teniendo en cuenta el contexto histórico.
En este tránsito hacia el federalismo y la descentralización, no solo representa un cambio en la estructura gubernamental de Colombia, sino que también refleja un reconocimiento de nuestra diversidad como fuente de fortaleza y riqueza. Este periodo nos enseña sobre la importancia de la adaptabilidad y la necesidad de encontrar formas de gobierno que respondan a las realidades y necesidades de todos los colombianos, reconociendo y celebrando la pluralidad que nos define. En este capítulo de nuestra historia, Colombia se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre el anhelo de unidad y la realidad de su diversidad. A pesar de las reformas de carácter federalista y liberales que buscaban dar autonomía a las regiones, las guerras civiles continuaban desgarrando el tejido de la nación. Esto dio pie a que una corriente del pensamiento que veía en el federalismo la raíz del desorden y de los conflictos abogaran por querer una unidad nacional que se asemejaba en cierto modo al control hegemónico que tenían los españoles en la época de la colonia. Esta tensión se mantendría vibrante entre 1854 y 1885, un periodo marcado por el anhelo de conexión y la resistencia a perder la identidad regional.